Antes de la llegada de los europeos, el continente americano bullía de vida y cultura. Este vasto territorio, que se extiende desde el Ártico helado hasta la punta más austral de Sudamérica, albergaba una increíble diversidad de pueblos y civilizaciones. Cada rincón del continente tenía su propia historia, sus propias tradiciones y su propia manera de ver el mundo. Desde el gélido Ártico hasta la punta de Sudamérica, florecían diversas civilizaciones. En el norte, los pueblos inuit y otras tribus nativas se adaptaron a las duras condiciones del Ártico, desarrollando técnicas de caza y pesca únicas. En el sur, los incas construyeron un imperio impresionante en los Andes, con una red de caminos y terrazas agrícolas que aún hoy asombran a los arqueólogos. Estas sociedades, a menudo incomprendidas, estaban lejos de ser primitivas. Sus logros en arquitectura, astronomía y agricultura son testimonio de su ingenio y conocimiento avanzado. Los mayas, por ejemplo, desarrollaron un calendario preciso y complejos sistemas de escritura. Eran sofisticadas, con estructuras sociales complejas, tecnologías avanzadas y una profunda conexión con su entorno. Los aztecas, con su capital Tenochtitlán, construyeron una de las ciudades más grandes y avanzadas del mundo en su tiempo, con impresionantes templos y un sistema de canales que facilitaba el comercio y la agricultura. Este ensayo explora los logros notables de algunas de estas culturas, particularmente en el arte, la educación, la política y el comercio. Desde las intrincadas cerámicas y textiles de los pueblos andinos hasta los códices y manuscritos de los mayas, cada artefacto cuenta una historia de creatividad y sabiduría. Se adentra en el mundo de los aztecas, mayas e incas, ofreciendo una mirada a sus vibrantes sociedades que existieron antes de la llegada de Colón. Los aztecas, con su rica mitología y rituales, los mayas, con sus avanzados conocimientos astronómicos, y los incas con su impresionante ingeniería, todos contribuyeron a un legado cultural que sigue vivo hoy. Estas civilizaciones, aunque geográficamente distantes, compartían un hilo conductor, un profundo respeto por el conocimiento, el arte y el orden social. Sus rituales y ceremonias reflejaban una comprensión profunda del cosmos y su lugar en él. Sus innovaciones y expresiones culturales continúan inspirando e intrigando, desafiando nuestra comprensión del pasado y enriqueciendo nuestra perspectiva sobre el potencial humano. Hoy, los arqueólogos y antropólogos siguen descubriendo nuevos hallazgos que nos permiten entender mejor estas fascinantes culturas. Acompáñenos en un viaje en el tiempo para explorar las Américas antes de Colón, descubriendo las historias olvidadas de estas culturas extraordinarias. A través de este recorrido, esperamos no solo aprender sobre su pasado, sino también apreciar la riqueza y diversidad de su legado cultural que sigue influyendo en nuestras vidas hoy. El arte no era simplemente decorativo en la América antigua. Era una expresión profunda de la identidad cultural y espiritual de sus pueblos. Era el lenguaje del alma, una forma de comunicarse con lo divino y un reflejo de los valores sociales. Cada símbolo, cada figura, tenía un significado profundo y un propósito específico. Desde la arquitectura monumental hasta la cerámica delicada, cada pieza contaba una historia, preservaba tradiciones y celebraba el espíritu humano. Las pirámides, por ejemplo, no solo eran estructuras imponentes, sino también centros ceremoniales y astronómicos. Los aztecas, mayas e incas, cada uno con sus estilos distintivos, dejaron un legado de impresionante arte que continúa cautivando al mundo. Sus templos, esculturas y artefactos de oro son testimonio de su habilidad y creatividad. Su arte no estaba confinado a museos o palacios. Era una parte integral de la vida diaria, visible en las calles, mercados y hogares. Estaba entretejido en el tejido de la vida cotidiana, las cestas tejidas, la cerámica utilizada en la cocina y los murales que decoraban las paredes de las casas eran ejemplos de cómo el arte formaba parte de la vida diaria. Murales adornaban edificios públicos, la cerámica adornaba los hogares y las esculturas servían como recordatorios de su rica historia y creencias. Este arte no solo embellecía su entorno, sino que también transmitía historias, enseñanzas y valores de generación en generación. Los aztecas, conocidos por su poderoso imperio centrado en Tenochtitlán, la actual Ciudad de México, eran maestros de la escultura. Utilizaron piedra, madera y metales preciosos para crear obras de arte impresionantes. Sus esculturas, a menudo de tamaño colosal,
representaban deidades, gobernantes y criaturas míticas. Uno de los ejemplos más icónicos es la Piedra del Sol azteca, un enorme disco de basalto tallado intrincadamente con símbolos que representan su cosmología y calendario. Esta obra maestra del arte azteca no era solo una pieza decorativa. Era un objeto sagrado utilizado en ceremonias religiosas y un testimonio de su avanzado conocimiento de la astronomía. La civilización maya, que abarcaba el sureste de México y partes de América Central, destacaba en el arte que reflejaba su profundo conocimiento de la astronomía y las matemáticas. Sus intrincados tallados, que a menudo se encuentran en estelas, altos monumentos de piedra y templos, representaban gobernantes, deidades y eventos históricos. Los artistas mayas eran maestros de la escritura jeroglífica, utilizándola para registrar su historia, creencias e incluso cálculos matemáticos complejos. Sus coloridos murales, que se encuentran en sitios como Bonampak, ofrecen una visión de su vida diaria, rituales y elaborados trajes. Sección 5. Los artesanos incas. Tejiendo historias en oro y arcilla. Los incas, que gobernaron un vasto imperio en los Andes de América del Sur, eran famosos por sus exquisitos textiles y su trabajo en metal. Tejían intrincados tapices con colores vibrantes y diseños simbólicos, reflejando su jerarquía social y creencias. Los incas también eran hábiles trabajadores del metal. Dominando el arte de trabajar el oro y la plata, crearon impresionantes joyas, objetos ceremoniales e incluso figuras de tamaño natural adornadas con metales preciosos. Su arte no se limitaba a la élite. Incluso los objetos cotidianos como la cerámica mostraban su creatividad y habilidad. Sección 6. La búsqueda del conocimiento en la América antigua. La educación era primordial en estas antiguas sociedades americanas. No se trataba simplemente de alfabetización, se trataba de preservar el conocimiento, comprender el mundo natural y capacitar a las futuras generaciones. Estas culturas desarrollaron sofisticados sistemas de transmisión del conocimiento, centrándose en la astronomía, las matemáticas, la medicina y la agricultura. Sus logros en estos campos fueron notables, demostrando una profunda comprensión de los principios científicos a menudo siglos por delante de sus homólogos europeos. Exploremos los sistemas educativos y los logros intelectuales de los aztecas, mayas e incas. Sección 7. Los aztecas. Un legado de aprendizaje. Los aztecas otorgaban un gran valor a la educación, con escuelas tanto para los hijos de los nobles como para los de los plebeyos. Desde una edad temprana, los niños eran instruidos en diversas disciplinas que abarcaban tanto el conocimiento práctico como el espiritual. Su programa de estudios incluía historia, religión, astronomía, matemáticas y estrategia militar. Los estudiantes aprendían a leer y escribir utilizando los complejos sistemas de escritura de los aztecas, y también se les enseñaba a interpretar los códices. El Calmecac, una escuela especializada para la élite, formaba a futuros sacerdotes, eruditos y funcionarios gubernamentales. Aquí los estudiantes recibían una educación rigurosa que incluía no solo conocimientos académicos, sino también entrenamiento físico y moral. La medicina azteca era famosa por su uso de plantas medicinales y técnicas quirúrgicas. Los aztecas desarrollaron un profundo conocimiento de las propiedades curativas de las plantas, y sus médicos eran expertos en preparar remedios eficaces. Tenían hábiles curanderos que trataban una amplia gama de dolencias utilizando remedios a base de hierbas, entablillaban huesos y aplicaban técnicas de sanación que se transmitían de generación en generación. E incluso realizaban cirugías complejas. Estas prácticas médicas eran avanzadas para su tiempo y reflejaban un profundo entendimiento del cuerpo humano. Su conocimiento de la astronomía era igualmente impresionante. Los astrónomos aztecas observaban el cielo nocturno con gran detalle, registrando los movimientos de las estrellas y los planetas. Desarrollaron un sofisticado sistema de calendario basado en observaciones meticulosas de los movimientos de los cuerpos celestes. Este calendario no solo regulaba las actividades agrícolas y ceremoniales, sino que también reflejaba su comprensión del cosmos y su lugar en él. Sección 8. Los mayas. Desentrañando los misterios del tiempo. La civilización maya hizo avances innovadores en matemáticas y astronomía.
Desarrollaron un sofisticado sistema numérico utilizando el cero, lo que les permitió realizar cálculos complejos. Su conocimiento de la astronomía no tenía parangón en la América antigua. Construyeron observatorios para rastrear los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas, prediciendo con precisión eclipses y solsticios. Su comprensión del tiempo los llevó a desarrollar un complejo sistema de calendario que aún hoy se estudia y admira. Sección 9. El ingenio inca. Ingeniería y astronomía. Los incas eran maestros de la ingeniería y la arquitectura, adaptándose a su desafiante entorno andino con notable ingenio. Construyeron enormes fortalezas de piedra, templos y ciudades, incluido el impresionante Machu Picchu, un testimonio de su destreza arquitectónica. Los incas también destacaron en astronomía, desarrollando un sistema de calendario basado en sus observaciones del Sol y las estrellas. Utilizaron este conocimiento con fines agrícolas, asegurando cosechas exitosas en su desafiante terreno montañoso. Su sistema de registro, utilizando cuerdas anudadas llamadas quipu, era muy eficaz, permitiéndoles mantener registros de su vasto imperio.